Un lavaplatos muy trabajador se queda hasta tarde para ayudar a un camarero, sin saber que el propietario encubierto lo está mirando. El vapor del lavavajillas industrial golpeó el rostro de Hailen como una cálida mañana de Atlanta, pero él no se inmutó. A las 5:47 de la mañana, mientras la mayor parte de la ciudad todavía estaba sepultada bajo mantas, Hailen Martínez ya llevaba 3 horas de su turno en Harvest and Hars. Sus manos callosas se movían con precisión práctica. Raspar, enjuagar, cargar, repetir. El ritmo era casi meditativo si podías ignorar el caos que se desarrollaba más allá de las puertas de la cocina. Haz tu pedido. La mesa 6 necesita su salmón para ayer. El chef Rodríguez ladró, su voz cortando el ruido de los platos y las sartenes chisporroteantes. La hora punta de la cena había terminado hacía horas, pero las consecuencias siempre persistían como humo en el aire. Hailen se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca, teniendo cuidado de no contaminar sus guantes. Tenía 28 años y había estado lavando platos en varios restaurantes desde que tenía 16. La mayoría de la gente lo veía como un trabajo sin futuro, pero Hailen lo veía de otra manera. Cada plato que pasaba por su estación estaba lo suficientemente limpio como para poder comer de él. Literalmente. El orgullo no era solo para la gente que estaba adelante, luciendo camisetas planchadas y sonrisas falsas. Su teléfono vibró contra su cadera. Un texto de su hermano menor, Marcus. Examen de Cal mañana. Deséame suerte, hermano. Hailen sonrió y escribió con los dedos mojados. Tú puedes. Recuerde lo que le dije sobre los derivados. Marcus tenía 22 años y estaba a mitad de su carrera de contabilidad en el Atlanta Metropolitan State College. Los libros no eran baratos. Cualquiera de los dos tenía matrícula, incluso en un colegio comunitario. Pero cada turno extra que Hailen hacía, cada doble turno que trabajaba los fines de semana, era un paso más cerca de que Marcus cruzara el escenario de graduación. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando Marcus tenía apenas 14 años. Y desde entonces, habían estado solo ellos dos en un pequeño apartamento de una habitación en el este de Atlanta. Hailen, la voz pertenecía a Sandra, la gerente nocturna. Salió de la oficina con aspecto agotado, su cola de caballo, normalmente perfecta, ligeramente recogida como si acabara de llamarla una empresa. Mañana por la mañana tendremos una inspección sanitaria sorpresa. 7 de la mañana en punto. Toda la cocina quedó en silencio durante exactamente 3 segundos antes de estallar en pánico controlado. Las inspecciones sorpresa eran la pesadilla de cualquier restaurante, especialmente cuando la anterior había resultado en una advertencia sobre protocolos de limpieza inconsistentes. Necesito que todos permanezcan concentrados esta noche. Sandra continuó, y su voz se elevó por encima del renovado ruido. Cada superficie, cada rincón, cada pieza de equipo necesita estar impecable. No se trata solo de pasar. Nuestra renovación de licencia depende de ello. Hailen asintió, catalogando ya mentalmente el trabajo extra que le esperaba. El refrigerador portátil necesitaba una reorganización. La estación de preparación requería una limpieza profunda, y alguien tendría que fregar detrás de las enormes estufas de gas donde la grasa tendía a esconderse. Probablemente estaría aquí hasta las 3 de la mañana, tal vez más tarde. Cuando Sandra desapareció en su oficina, Hailen notó movimiento en su visión periférica. Un hombre de unos 50 años, vestido con el polo negro y los pantalones caqui habituales del personal de servicio, limpiaba metódicamente las mesas del comedor. Walter algo. Hailen no podía recordar su apellido. Había empezado hacía unas 3 semanas como ayudante de camarero, pero solo trabajaba en el turno de noche. El chico tranquilo nunca decía mucho más allá de buenas noches, y que tengas una buena noche. Lo que le pareció extraño a Hailen fue la forma en que se movía Walter. La mayoría de los conductores de autobús, especialmente los nuevos, tenían una energía apresurada, casi frenética. Limpiaban las mesas rápidamente,
las limpiaban con movimientos amplios y eficientes y pasaban a la siguiente tarea. Walter era diferente. Limpió cada mesa como si la estuviera preparando para una cirugía. Metódico, minucioso, casi reverente. Su polo negro estaba siempre perfectamente planchado. Sus pantalones caqui tenían pliegues lo suficientemente marcados como para cortar papel y sus botas de trabajo estaban pulidas hasta brillar como un espejo. Es extraño para un tipo que pasaba las noches limpiando platos sucios y limpiando superficies pegajosas. Ese nuevo camarero es raro, ¿verdad? Maike apareció junto a la estación de Highland, balanceando una bandeja con copas de vino. Maike Thompson tenía 24 años, era alto y desgarbado, con una sonrisa fácil que hacía que los clientes se sintieran como si estuvieran cenando en la casa de un amigo en lugar de en un restaurante. Había estado sirviendo mesas en Harvest and Hearts durante aproximadamente 8 meses. Y a pesar de su juventud, tenía un don natural para leer el estado de ánimo de la gente y adaptar su enfoque en consecuencia. Walter, Hayen volvió a mirar hacia el comedor. Parece bastante inofensivo. No digo que sea peligroso, aclaró Maike, dejando los vasos con cuidado. ¿Pero te has fijado en cómo lo mira todo? Como si realmente observara. La mayoría de los camareros solo quieren terminar sus mesas e irse a casa. Este tipo estudia el lugar como si fuera a comprarlo. Hayen se había dado cuenta. De hecho, Walter solía quedarse un rato después de terminar sus tareas asignadas, observando cómo funcionaba la cocina en horas punta, anotando que camareros tenían dificultades con qué tipo de clientes, incluso prestando atención a cómo el camarero gestionaba la lista de espera en las noches concurridas. No era exactamente escalofriante, pero sí intenso. Quizás solo es minucioso, ofreció Hayen, aunque su propia explicación no le convencía del todo. O tal vez sea uno de esos compradores corporativos misteriosos, dijo Maike, bajando la voz. Ya sabes, para que los dueños de las franquicias nos supervisen. Ese pensamiento hizo que a Hayen se le encogiera el estómago. Los evaluadores corporativos eran conocidos por encontrar fallas y todo tipo de cosas, y con la inspección sanitaria acercándose, lo último que necesitaban era un escrutinio adicional. Pero había algo en Walter que no encajaba en el molde corporativo típico. Los compradores misteriosos generalmente intentaban mimetizarse para volverse invisibles. Walter se destacó precisamente porque era claramente competente en un trabajo que normalmente no atraía a candidatos sobrecalificados. Hola, vosotros dos. La voz del chef Rodríguez interrumpió sus especulaciones. Menos hablar y más trabajar. Estas estaciones de preparación no se limpian solas. Hayen y Maike intercambiaron una mirada, mitad diversión, mitad resignación, y volvieron a sus respectivas tareas. Las siguientes horas serían brutales, pero eso no era nada nuevo. Lo que más preocupaba a Hayen que el trabajo extra era la corriente subyacente de tensión que había estado sintiendo últimamente. 3 servidores habían abandonado el servicio el mes pasado, todos ellos aduciendo problemas de gestión y expectativas poco claras. El anfitrión había sido amonestado 2 veces por problemas con los asientos que parecían estar fuera de su control. Incluso Sandra, por lo general imperturbable, había estado criticando al personal por cuestiones menores. Algo estaba cambiando en Harvest and Hearts, y Hayen había aprendido a confiar en sus instintos sobre la dinámica del lugar de trabajo. Mientras cargaba otra rejilla de platos en la lavadora, Hayen captó el reflejo de Walter en la superficie de acero inoxidable. El hombre estaba de pie, completamente quieto en el comedor, con el trapo de limpieza olvidado en la mano, observando la cocina con una expresión imposible de interpretar. Por un instante, sus miradas se encontraron en el reflejo distorsionado. Walter sonrió, no la sonrisa de servicio al cliente practicada que los trabajadores de restaurantes perfeccionaban, sino algo genuino y casi orgulloso. Entonces pasó el momento y Walter volvió a su metódica limpieza de la mesa como si nada hubiera pasado. Hayen meneó la cabeza y se concentró en su trabajo. Lo que fuera que estuviera pasando con el misterioso vase tendría que esperar. En ese momento,
Tenía platos que lavar, superficies que desinfectar y la educación de un hermano que financiar. El resto podría solucionarse más tarde. Pero a medida que avanzaba la noche, no podía deshacerse de la sensación de que la presencia de Walter en Harvest and Hars era mucho más que simplemente limpiar mesas y ganar un salario mínimo. Había un propósito en los movimientos del hombre, una autoridad silenciosa que parecía estar en desacuerdo con su humilde posición. La inspección sanitaria de mañana revelará mucho sobre el futuro del restaurante. Lo que Hayen no sabía era que esta noche revelaría aún más sobre él mismo. 2 horas después, la espalda de Hayen estaba gritando. Había estado encorvado sobre el fregadero industrial durante lo que parecía una eternidad, fregando queso horneado de platos de cazuela que deberían haber estado en remojo hacía horas. Su turno debía terminar a medianoche, pero como la inspección se aproximaba, Sandra pidió a todos que se quedaran hasta que el restaurante estuviera impecable. 15 minutos de descanso, luego abordamos el refrigerador, anunció, desapareciendo en su oficina con un portapapeles y una expresión derrotada. Hyland se quitó los guantes de goma. Sus manos estaban arrugadas y demacradas por debajo. La sala de descanso era un pequeño espacio sin ventanas escondido detrás de la cocina. 4 sillas de plástico, una mesa inestable, un microondas que funcionaba la mitad del tiempo y una máquina de café que había visto mejores décadas. No era mucho, pero después de horas de pie, incluso esas sillas incómodas se sentían como un lujo. Empujó la puerta y se quedó congelado. Mike estaba sentado en la silla de la esquina, con el teléfono presionado contra su oreja y su mano libre recorriendo frenéticamente su cabello rizado. Su delantal de camarero estaba arrugado sobre la mesa junto a él, y su camisa blanca abotonada estaba arrugada y manchada con lo que parecía salsa marinara. «Por favor, señor Jenkins, solo necesito hasta el viernes», decía Michael. Su voz sonaba tensa y desesperada. «Ya tengo las propinas de esta noche y mañana haré un turno doble. Son al menos 300, quizá más, con la gente del almuerzo». Hyland comenzó a salir de la habitación, sin querer entrometerse en lo que obviamente era una conversación privada, pero Mike levantó la vista y lo vio. Sus miradas se cruzaron y Hyland vio algo que nunca antes había visto en el rostro de su compañero de trabajo. Pánico crudo y sin filtrar. «Entiendo que tienes otros inquilinos». Mike continuó hablando por teléfono, pero ahora su voz se quebraba. «Pero ya me ha ido bien antes. Aquella vez en marzo cuando me quedé corto, ¿no lo compensé? Y el verano pasado, cuando se me estropeó el coche, aún así te conseguí el alquiler». Apenas una semana después, Hayen entró silenciosamente a la habitación y se sentó en la silla más alejada de Mike. Sacó su propio teléfono y fingió desplazarse por los mensajes. Pero no pudo evitar escuchar. Él había estado donde estaba Mike. Ese horrible lugar donde estás a un solo sueldo de perderlo todo. ¿Mañana? La voz de Mike se elevó una octava. «No, señor. No puedo tenerlo todo para mañana. El aviso de desalojo decía que tenía hasta el viernes. Tengo gente a la que puedo llamar. Quizás mi hermana Imin, pero necesito tiempo también». La línea se cortó. Mike se quedó mirando su teléfono por un largo momento. Luego lentamente lo colocó boca abajo sobre la mesa. Sus manos temblaban. «¿Propietario?», Hyland preguntó en voz baja. Mike asintió, sin confiar en su voz. Se secó los ojos con el dorso de la mano, intentando recomponerse. «Lo siento, hombre. No sabía que había alguien aquí». «No te disculpes». Hyland dejó su teléfono. «¿Qué tan bajo eres?» 800. Las palabras salieron como una confesión. «Lo tenía. Juro que lo tenía. Pero mi mamá ha estado enferma y las facturas médicas. He estado enviando dinero a casa para ayudarla con sus medicamentos. Pensé que podría hacerlo funcionar, pero las propinas han sido escasas este mes. Y con esos 3 servidores cerrando, todos estamos al límite de nuestras capacidades». Hyland hizo un cálculo rápido en su cabeza. $800 era más de lo que ganó en 2 semanas, incluso con horas extras.
Bien podrían haber sido $8.000. ¿Y tu hermana? Ella tiene 3 hijos y su marido acaba de perder su trabajo. Maike se rió amargamente. Se supone que soy yo quien debe ayudarlos, no al revés. Se sentaron en silencio por un momento. El zumbido del antiguo refrigerador en la esquina. El único sonido. Haylen pensó en Marcus, en todas las noches que pasó despierto haciendo cálculos similares. Alquiler, servicios públicos, alimentos, matrícula. Las matemáticas nunca parecían funcionar a la perfección, pero de algún modo lograron que funcionaran. Escucha, dijo Haylen lentamente, mientras se formaba una idea. ¿Qué pasaría si nos quedáramos hasta tarde esta noche? ¿Muy tarde? Deje este lugar tan limpio que brille durante la inspección. Maike parecía confundido. Sandra ya nos está pidiendo que nos quedemos. Eso no va a ayudar con mi situación del alquiler. Estoy hablando de ir más allá. Asegurándonos de que aprobemos esta inspección con tanta precisión que Sandra se dé cuenta. Quizás nos dé algún tipo de bono o al menos diga algo bueno en la empresa sobre los aumentos. Era una apuesta arriesgada y ambos lo sabían. Las bonificaciones en la cosecha y el hogar eran tan comunes como la nieve en agosto. Pero Haylen había visto lo estresado que estaba Sando por la inspección, y los gerentes desesperados a veces tomaban decisiones generosas. Además, continuó Haylen, si vamos a estar aquí de todas formas, mejor que lo aprovechemos al máximo. Puedo ayudarte con el pulido de los cubiertos, esa limpieza profunda que lleva una eternidad cuando lo haces sola. Haylen, no puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Haylen se levantó y estiró la espalda. Mira, aquí nos cuidamos unos a otros, ¿verdad? Eso es lo que hace que este lugar sea diferente de esas cadenas corporativas donde nadie sabe tu nombre. Los ojos de Maike se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez se ven diferentes. Agradecido, quizás hasta esperanzado. ¿Seguro? Quiero decir, probablemente estemos hablando de quedarnos hasta las 3 o 4 de la mañana. Ya he tirado todo Midas antes. Haylen sonrió. Además, Marcus está estudiando para su examen de Cal. De todos modos él estará despierto, así que no es como si estuviera perdiendo horas de sueño para pasar tiempo con él. Por primera vez en toda la noche, Maike sonrió. ¿Estás loco? ¿Lo sabías? Lo suficientemente loco como para pensar que podemos convertir este desastre en una oportunidad. Haylen se dirigió hacia la puerta. Vamos a mostrarles cómo se hace. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura parada justo afuera de la puerta de la sala de descanso, escuchando cada palabra. A las 12:30 de la mañana, el restaurante se había vaciado, a excepción de 3 personas. Sandra finalmente se había ido a casa después de revisar 3 veces los cronogramas de preparación y dejar una lista de tareas absolutamente críticas pegada en la puerta de la oficina. El último servidor había cerrado hacía 20 minutos, murmurando sobre tonterías corporativas y estándares imposibles. Pero Haylen y Maike se quedaron con Walter, quien silenciosamente continuó su metódica rutina de limpieza sin dar explicaciones. No tienes que quedarte, le había dicho Maike al hombre mayor cuando lo notó que todavía limpiaba las mesas mucho después del final de su turno programado. Lo tenemos cubierto. Walter simplemente asintió y respondió, no me importa. Mejor termino lo que empecé. Ahora, mientras Haylen atacaba el refrigerador con un limpiador industrial y Maike reorganizaba todo el estante de especias en orden alfabético, Walter se movía por el comedor como un fantasma. Pero a diferencia de la mayoría de los fantasmas, este era increíblemente eficiente. ¿Cuánto tiempo crees que tomará esto? Maike gritó mientras revisaba con los codos las fechas de vencimiento de las botellas de condimentos. Depende de lo minuciosos que queramos ser, respondió Haylen, mientras limpiaba una mancha misteriosa del suelo del refrigerador. El inspector revisará todo lo que esté detrás del equipo, dentro de los cajones, incluso las placas del techo si se siente quisquilloso. Hablando de minuciosidad,
Mike señaló hacia el comedor donde Walter estaba puliendo las patas de cada silla con una precisión que rayaba en lo obsesivo. Ese tipo es como un robot de limpieza. Hylen dejó de fregar para observar a Walter trabajar. El hombre había quitado todas las sillas de una mesa de 4 puestos, había limpiado cada pata individualmente, había limpiado la base de la mesa y ahora estaba inspeccionando la superficie bajo diferentes ángulos de luz para asegurarse de que no quedaran rayas. «Walter», gritó Hylen. «En realidad no tienes que hacerlo». «Está bien», interrumpió Walter sin levantar la vista de su trabajo. «Creo en hacer las cosas bien la primera vez». Había algo en su tono que hizo que ambos hombres más jóvenes intercambiaran miradas. No era la voz de alguien que solo intentaba ayudar. Llevaba una autoridad que parecía fuera de lugar viniendo de un camarero del turno de noche. «Entonces, Walter», dijo Mike, intentando tener una conversación informal mientras revisaba los contenedores de comida para llevar. «¿Qué hacías antes de esto? Parece tener bastante experiencia trabajando en restaurantes». Walter hizo una pausa por un momento, tan breve que alguien que no prestara atención podría no haberlo notado. «Varias cosas. Hospitalidad sobre todo». No fue realmente una respuesta, pero algo en el comportamiento de Walter sugería que presionar para obtener más detalles no sería bienvenido. A medida que pasaban las horas, los 3 hombres adoptaron un ritmo inesperado. Hylen abordó la limpieza pesada de la cocina, desengrasando equipos, fregando pisos y reorganizando áreas de almacenamiento. Mike se encargó del trabajo detallado, pulió los cubiertos, revisó el inventario y limpió cada superficie 2 veces. Walter se movía entre la parte delantera y trasera de la casa, y de alguna manera siempre aparecía exactamente donde se necesitaba un par de manos extra. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras Hylen estaba reorganizando el refrigerador por tercera vez, Walter apareció en la puerta. «¿Te importa si te pregunto algo?». La voz de Walter era tranquila, casi contemplativa. «Seguro». Hylen no levantó la vista de los contenedores de productos que estaba clasificando. «¿Por qué haces esto? ¿Quedándote hasta tan tarde? O sea, yendo más allá por un lugar que probablemente no te paga lo suficiente». La pregunta tomó a Hylen por sorpresa. Fue más personal que cualquier cosa que Walter había dicho en las 3 semanas que había comenzado a trabajar allí. Honestamente, Hylen se enderezó, secándose el sudor de la frente. «Porque alguien tiene que preocuparse». Sandra se mostró estresada por esta inspección. «Mike está preocupado por el alquiler, y si mañana fracasamos, todos sufriremos. Quizás no pueda resolver los problemas de todos, pero puedo asegurarme de que este refrigerador esté tan limpio que el inspector quiera almorzar aquí». Walter asintió lentamente. «Y a Mike apenas lo conoces fuera del trabajo». «Ya sé suficiente». Hylen reanuda la clasificación de verduras. «Sé que envía dinero a casa para ayudar a su madre enferma. Sé que ha estado haciendo turnos extras sin quejarse. Sé que se queda hasta tarde para ayudar a los nuevos servidores a aprender el sistema informático, aunque nadie se lo pide. Esas son buenas cualidades en una persona. Ellos son. Y la gente buena merece ayuda cuando la necesita». Walter se quedó en silencio por un largo momento. «¿Qué cambiarías de este lugar? Si se pudieran hacer las cosas de otra manera», fue una pregunta extraña viniendo de un empleado, pero Hylen se encontró considerándola seriamente. «Mejor comunicación para empezar. La mitad de los problemas que tenemos provienen de que la gente no sabe qué se espera de ellos, y tal vez de algún tipo de fondo de emergencia para el personal que atraviesa momentos difíciles. Nadie debería tener que elegir entre ayudar a su familia y conservar su apartamento». Perspectiva interesante. Walter se hizo a un lado mientras Hylen salía del refrigerador con un montón de productos vencidos. «¿Alguna vez piensas en la gestión?». Hylen se rió. «Bien. Van a ascender al lavaplatos a la gerencia. Han sucedido cosas más extrañas». Algo en el tono de Walter hizo que Hylen lo mirara con más atención. Bajo la dura luz fluorescente de la cocina, notó detalles que antes había pasado por alto. Las manos de Walter eran suaves,
no las manos ásperas y llenas de cicatrices de alguien que había pasado años trabajando en un restaurante. Su postura era perfecta y sus movimientos económicos y decididos. Y sus ojos, no eran los ojos cansados y ligeramente derrotados de la mayoría de los trabajadores de la industria de servicios. Eran agudos, calculadores y evaluaban constantemente. Walter, dijo Hayen lentamente. ¿Qué hacías exactamente antes de trabajar aquí? Pero antes de que Walter pudiera responder, la voz de Maike resonó desde el comedor. Chicos, vengan a ver este lugar. Salieron de la cocina y encontraron el comedor transformado. Toda superficie brillaba. Cada silla estaba perfectamente posicionada. Cada pieza de plata brillaba bajo la iluminación ambiental. Parecía menos un restaurante preparándose para una inspección y más una vitrina esperando a un fotógrafo de revista. Santa. Maike respiró. Realmente lo hicimos. Walter sonrió. Y por primera vez desde que empezó a trabajar en Harvest and Hars, parecía completamente genuino. Sí, dijo en voz baja. Ciertamente lo hiciste. El inspector de sanidad llegó en punto a las 7 de la mañana con la tablilla en la mano y la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Margaret Chin había estado realizando inspecciones de restaurantes durante 12 años y desarrolló un sexto sentido para los establecimientos que se esforzaban por ocultar problemas. Pero mientras caminaba por el comedor de Harvest and Hars, su ceño escéptico comenzó a suavizarse hasta convertirse en algo parecido a la sorpresa. Los registros de temperatura están actualizados y son precisos, murmuró mientras revisaba los termómetros de la cocina. La cámara frigorífica está bien organizada por fecha y tipo. Las áreas de almacenamiento también. De hecho, esto es impresionante. Haylem observaba desde su puesto de lavado de platos, luchando contra el cansancio, pero sin poder reprimir una leve sonrisa. Habían terminado de limpiar a las 4:30 de la mañana, lo que les daba tiempo justo para ducharse y cambiarse antes de que llegara el turno de la mañana. Michael vibraba de nervios, mientras que Walter había recuperado su habitual tranquilidad. Disculpe. El inspector Chin llamó a Sandra, que rondaba cerca con una ansiedad apenas disimulada. Necesito revisar las estaciones de lavado de sus empleados y el almacenamiento de productos químicos. Mientras se dirigían al fondo de la cocina, Hayen notó que Walter se colocaba donde podía observar todo el proceso de inspección. La atención del hombre mayor parecía menos centrada en los hallazgos del inspector y más en cómo respondía el personal bajo presión. Haylem, susurró Sandra al pasar junto a su puesto. Lo que sea que hayas hecho anoche, recuérdame que te nombre como empleado del mes. Pero Hayen estaba mirando a Walter, que acababa de sacar su teléfono y estaba escribiendo algo con la intensidad concentrada de alguien que envía un mensaje importante. La pantalla se reflejó en la superficie de acero inoxidable detrás de él y Hayen vislumbró lo que parecía un correo electrónico comercial. Formal, profesional, nada que ver con los mensajes casuales que la mayoría de los trabajadores de restaurantes envían durante los descansos. El inspector Chin salió del área de almacenamiento luciendo genuinamente impresionado. Tengo que decir que esta es una de las operaciones más limpias que he visto este año. Hagas lo que hagas aquí, sigue así. Sandra sonrió radiante y estrechó con entusiasmo la mano del inspector. Muchas gracias. Realmente estamos orgullosos de mantener altos estándares. Mientras la inspectora Chin recogía su equipo y se dirigía a la salida, todo el personal pareció exhalar al unísono. No solo habían aprobado, sino que habían sobresalido. Muy bien, gente, anunció Sandra. El servicio regular comienza en 1 hora. Mantengamos este impulso. El equipo de la mañana comenzó a llegar y poco a poco el restaurante volvió a su ritmo normal. Hayen estaba limpiando su estación cuando Walter apareció a su lado. Camina conmigo, dijo Walter en voz baja. No era una petición. Salieron a la luz de la mañana. El centro de Atlanta empezaba a agitarse con el tráfico de los trabajadores. Walter los condujo a un pequeño patio entre edificios, lejos de las ventanas del restaurante. Maike, llamó Walter,
y el joven camarero se acercó corriendo, con aspecto confundido. ¿Hice algo mal?, preguntó Maike, con la ansiedad volviendo a su voz. Walter sonrió. No la sonrisa educada y profesional a la que se habían acostumbrado, sino algo más cálido y genuino. De hecho, ambos hicieron algo muy bien. Metió la mano en su cartera, sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Hallen. Me llamo Walter Fairchild. Soy el fundador y propietario mayoritario de Harvest and Hars. Las palabras golpearon a Hallen como un puñetazo. Dueño. El camarero silencioso y metódico que llevaba 3 semanas limpiando mesas y sillas era el dueño del restaurante. No entiendo, balbuceó Maike, mirando alternativamente la tarjeta de visita al rostro de Walter. Durante el último mes, he estado trabajando. Estamos trabajando de forma encubierta en 3 de nuestras ubicaciones, explicó Walter. La expansión corporativa no se trata solo de encontrar el inmueble adecuado. Se trata de encontrar a las personas adecuadas. Necesitaba ver qué restaurantes contaban con personal que valiera la pena construir alrededor de ellos. La mente de Hallen corría, repasando cada interacción que habían tenido con Walter. La limpieza metódica, las preguntas inquisitivas sobre la gestión, la forma en que había observado todo con tanta concentración. Nos estabas poniendo a prueba, dijo Hallen lentamente. Estaba evaluando la cultura, corrigió Walter. Cualquiera puede seguir los procedimientos cuando sabe que lo vigilan. Pero, ¿qué pasa a las 2 de la mañana cuando crees que nadie te ve? Ahí es cuando se ve la verdadera personalidad de alguien. Se giró para mirar a los 2 hombres directamente. Anoche, vi a 2 empleados quedarse 4 horas más allá de su turno para contribuir al éxito de su lugar de trabajo. Más importante aún, vi a un empleado sacrificar su sueño y su tiempo para ayudar a un compañero al que apenas conocía fuera del trabajo. Los ojos de Maike estaban abiertos de par en par con incredulidad. Escuchaste nuestra conversación en la sala de descanso. Escuché a un joven tragarse su orgullo y pedir tiempo para resolver sus problemas. Y escuché a otro joven ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. La expresión de Walter se tornó seria. En 15 años dirigiendo restaurantes, nunca había visto ese nivel de cariño genuino entre compañeros de trabajo. El aire de la mañana se sentía surrealista, como si estuvieran suspendidos en un momento que no podía ser real. Hallen miró la tarjeta de presentación que tenía en la mano. Walter Fairchild, fundador y director ejecutivo de Fairchild Restaurant Group. He estado buscando gente que comprenda que los restaurantes no se tratan solo de comida, sino de comunidad, continuó Walter. Personas que predican con el ejemplo, que se preocupan por la calidad, no porque alguien esté mirando, sino porque es lo correcto. Sacó su teléfono y les mostró un mensaje de texto. La inspección pasó con éxito. El personal superó las expectativas. Recomiendo considerar la expansión inmediata. Envié eso a mi equipo de desarrollo hace 20 minutos. Walter dijo, estamos abriendo un segundo local a 3 cuadras de aquí y necesito gente de confianza para que me ayude a administrarlo. Apenas comenzaba a comprender las implicaciones de sus palabras cuando Walter metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre y se lo entregó a Maike. ¿Qué es esto?, preguntó Maike, con la voz apenas por encima de un susurro. Ábrelo. Dentro había un cheque a nombre de Maike Thompson por 1.500 pesos. Tu renta, más una bonificación por firmar, explicó Walter mientras Maike miraba el cheque conmocionado. Considéralo una inversión en tu futuro y en el nuestro. Por un momento, nadie habló. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, la construcción, la gente yendo al trabajo parecían. Se desvaneció en el ruido de fondo. Por fin, Hallen recuperó la voz. ¿Qué nos ofreces exactamente? La sonrisa de Walter regresó. Y esta vez, contenía la promesa de algo extraordinario. La oportunidad de construir algo juntos. Michael seguía mirando el cheque como si fuera a desaparecer si parpadeaba. 1.500 pesos. Más dinero del que jamás había tenido a la vez en su vida.
No lo entiendo, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué lo harías? Quiero decir, solo soy un servidor. Derramo cosas. La semana pasada, confundí 2 pedidos e hice esperar a un cliente 20 minutos por el plato equivocado. Walter se rió entre dientes. ¿Crees que me importa un orden confundido? Maike, te vi quedarte hasta las 4 de la mañana organizando estantes de especias y puliendo cubiertos, no porque alguien te lo dijo, sino porque entendiste que los detalles importan. Te vi ayudar a entrenar a 3 nuevos servidores este mes sin que te lo pidieran, incluso aunque eso significara quedarte hasta tarde en las noches cuando necesitabas llegar a casa. Pero el cheque es una inversión, interrumpió Walter suavemente. En 30 años de negocio, he aprendido que el carácter es lo único que no se puede enseñar. Las habilidades se pueden desarrollar, los procedimientos se pueden aprender, pero la integridad es algo que se tiene o no se tiene. Hayen todavía estaba procesando la revelación de que el silencioso empleado los había estado evaluando durante semanas. ¿Qué es exactamente lo que propones? Walter hizo un gesto hacia el restaurante. La cosecha y el cultivo en el centro de la ciudad son rentables, pero funcionan en piloto automático. Buena comida, servicio decente, nada especial. El local que voy a abrir en Peachtree Street va a ser diferente. Restaurante informal de lujo, centrado en ingredientes locales, el tipo de lugar al que la gente acude para aniversarios y cenas de negocios. Hizo una pausa y estudió a ambos hombres con atención. Necesito un líder de operaciones de cocina. Alguien que entiende que la excelencia comienza con lo fundamental. Cada plato, cada utensilio, cada superficie debe cumplir los más altos estándares. Alguien que pueda capacitar a otro personal no solo en procedimientos sino en orgullo. Hayen sintió que su corazón saltaba. Líder de operaciones de cocina. El salario comienza en 55.000 más bonificaciones por desempeño y participación en las ganancias. Beneficios completos, incluido seguro médico y ayuda para la matrícula. Los ojos de Walter se arrugaron levemente. Imagino que la última parte podría ser útil para alguien que esté pagando los estudios universitarios de su hermano. El número golpeó a Hallen como una fuerza física. $55.000 era más del doble de lo que ganaba lavando platos. Fue suficiente para mudarse de su estrecho apartamento, suficiente para pagar la matrícula de Marcus sin trabajar doble turno cada fin de semana. Suficiente para finalmente respirar. Y para ti, Walter recurrió a Maike, coordinador del frente de la casa. Supervisaría al personal de servicio, gestionaría las relaciones con los clientes, manejaría la programación y la capacitación. 48.000 para empezar. Mismo paquete de beneficios. Las rodillas de Maike realmente se doblaron levemente. Agarró el brazo de Haylem para apoyarse. ¿48? Eso no es posible, no tengo experiencia gestionando personas. ¿Tienes algo mejor?, respondió Walter. Tienes el respeto de tus compañeros. He visto a otros camareros acudir a ti en busca de consejos. He visto cómo tratas con clientes difíciles sin perder los estribos. Has notado cómo recuerdas las preferencias de los clientes habituales sin escribirlas. Sacó su teléfono y se desplazó hasta encontrar una nota. La mesa 12 siempre quiere gajos de limón adicionales y nada de hielo en su agua. El marido de la mesa 7 es alérgico a los mariscos, por lo que automáticamente pide a la cocina que utilice una superficie de preparación limpia para sus comidas. La pareja de ancianos que viene todos los martes. Recuerdas que a ella le gusta la sopa bien picante y él necesita que le corten el filete en trozos más pequeños debido a su artritis. Maike se quedó mirando. ¿Has notado todo eso? Un buen gerente se da cuenta de todo y usted ha estado gestionando las relaciones con los clientes sin darse cuenta. La mente de Haylem estaba acelerada. Líder de operaciones de cocina. Sonaba importante, profesional, como algo que podría poner en una tarjeta de presentación. Pero más que eso, sonaba a reconocimiento, a aceptación de que su trabajo importaba,
de que su dedicación tenía valor más allá de simplemente completar tareas. Hay una condición, continuó Walter, con expresión cada vez más seria. Los necesito a ambos o a ninguno. Lo que vi anoche. Esa voluntad de sacrificarnos unos por otros, ese compromiso compartido con la excelencia, esa es la base sobre la que quiero construir. Él miró entre ellos. Puedo enseñarte sobre gestión de inventario, programación de personal y márgenes de ganancia, pero no puedo enseñarte a preocuparte por el éxito de los demás. Eso ya lo tienes. El sol de la mañana estaba tomando más fuerza y el centro de Atlanta ya estaba completamente despierto. Los oficinistas pasaban apresurados con tazas de café y teléfonos pegados a sus oídos, completamente inconscientes de que dos vidas se estaban transformando en un pequeño patio entre edificios. ¿Cuándo empezaría esto? Hayen preguntó, todavía sin poder creer que aquello fuera real. 2 semanas. Necesito tiempo para finalizar el contrato de arrendamiento y pedir el equipo. Ambos trabajarán aquí una semana más para adaptar sus responsabilidades actuales y luego pasarán una semana de capacitación en nuestro local insignia en Buckhead antes de la apertura del nuevo restaurante. Walter volvió a meter la mano en su chaqueta y sacó 2 sobres gruesos. Contratos de trabajo. Llévenselos a casa. Léanlos con atención. Hablen de ello con sus familias. Es una decisión importante y quiero que estén seguros. Hayen tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era pesado, caro y tenía el logo de Fairchild Restaurant Group grabado en la parte superior. Tengo una pregunta, dijo Maike, con la voz más firme. ¿Por qué nosotros? En serio, ¿por qué nosotros? Podrían contratar gerentes con experiencia, con títulos y referencias. Walter sonrió y, por un instante, pareció menos un empresario exitoso y más alguien que recordaba lo que se sentía al arriesgarse a cumplir un sueño. Porque los gerentes con experiencia, con títulos y referencias, no se habrían quedado hasta las 4 de la mañana para ayudar a un compañero al que apenas conocían. No se habrían reorganizado. Revisaron una cámara frigorífica completa 3 veces para asegurarse de que estuviera perfecta. No les habría importado lo suficiente como para marcar la diferencia entre pasar una inspección y tener éxito. Extendió la mano a cada uno de ellos por turno. No estoy contratando empleados. Estoy eligiendo socios. Al estrecharse la mano, Hayen sintió un cambio en su interior. Por primera vez en su vida adulta, el futuro parecía diferente a simplemente sobrevivir hasta mañana. Parecía una posibilidad. 3 semanas después, Harvest and Harsh Peachtree bullía con la energía controlada de una inauguración suave. El comedor bullía con las conversaciones de comensales cuidadosamente seleccionados, blogueros gastronómicos, dueños de negocios locales y clientes habituales del local original que habían sido invitados a probar el nuevo restaurante antes de su apertura oficial. Hayen estaba de pie en la puerta de la cocina con una impecable chaqueta de chef blanca con el jefe de operaciones de cocina bordado en hilo azul marino sobre su nombre. La transformación aún le parecía surrealista. 3 semanas atrás, había estado hasta los codos en agua de fregar, preocupado por pagar el alquiler. Ahora coordinaba un equipo de 12 miembros del personal de cocina, asegurándose de que cada plato que salía del pasado cumpliera con estándares que habrían impresionado al crítico gastronómico más exigente. Ordene. Mesa 7. 2 jarretes de cordero, un salmón, una pasta vegetariana. Llamó la atención de Marcus Rodríguez, sobrino del chef Rodríguez, a quien Walter había reclutado de un restaurante de la competencia específicamente para este local. Hayen inspeccionó cada plato con la misma atención metódica que antes aplicaba al lavar los platos. La salsa rociada con precisión, las guarniciones colocadas en ángulos exactos, las temperaturas verificadas con un termómetro infrarrojo. Pero ahora, en lugar de limpiar después del trabajo de otro, se aseguraba de que la comida llegara a la perfección antes de que llegara al cliente. Buen aspecto, chef, dijo, usando el término tradicional de respeto de la cocina. 3 semanas de formación intensiva en el local de Buckhead le habían enseñado el lenguaje y los ritmos de la gestión profesional de cocinas,
pero la atención al detalle era algo que traía consigo. A través de la ventana de acceso, pudo ver a Maike moverse por el comedor con una confianza relajada que parecía haber florecido de la noche a la mañana. Atrás quedó la energía nerviosa de alguien preocupado por confundir los pedidos. En su lugar, estaba la presencia segura de alguien que entendía que su trabajo no era solo tomar pedidos, estaba creando experiencias. ¿Cómo vamos allá atrás? Maike apareció al pasar, ajustándose la corbata azul marino. Su nuevo uniforme era una camisa blanca impecablemente planchada, un chaleco a medida, el tipo de apariencia profesional que hacía que los clientes confiaran automáticamente en sus recomendaciones. La cocina funciona de maravilla, respondió Hayen. ¿Cómo está el comedor? La mesa 12 quiere saber si podemos modificar el salmón para que no contenga lácteos. Su hija tiene alergias. Ya lo consulté con el chef Rodríguez y me dijo que podemos sustituir la salsa de mantequilla por aceite de limón y hierbas. Haylен sonrió. Hace 3 semanas, ese nivel de resolución proactiva de problemas habría requerido 3 conversaciones diferentes y probablemente la aprobación de un gerente. Ahora, era justo martes por la noche. ¿Y los inversores? Haylен señaló con la cabeza hacia una mesa de la esquina donde Walter estaba sentado con 3 personas con trajes caros, todos tomando notas mientras probaban el menú degustación. Parecían impresionados. Escuché a uno de ellos decir algo sobre la hospitalidad auténtica y el modelo de crecimiento sostenible. Maike sonrió. Sea lo que sea que eso signifique. Walter parecía feliz. Como convocado por su conversación, Walter apareció en la puerta de la cocina. Pero en lugar del polo negro y, recordaban los pantalones caqui, llevaba un traje gris oscuro a la medida que probablemente costaba más de lo que Hayen solía hacer en un mes. ¿Cómo están mis socios?, preguntó. Y ambos hombres aún sentían cierta emoción al ser llamados socios en lugar de empleados. 96 cubiertos esta noche. Tiempo promedio de espera 7 minutos por debajo del objetivo. Haylен informó, un pequeño problema con la adaptación para personas alérgicas, pero lo solucionamos sin problemas. Las puntuaciones de satisfacción del cliente son de 4,7 sobre 5 en los comentarios preliminares. Maike añadió, la única queja fue de alguien que pensó que la música estaba demasiado alta, pero la ajustamos de inmediato. Walter asintió con aprobación. Los inversores están muy interesados en nuestro modelo. Están hablando de financiar la expansión a Birmingham y Nashville. Las palabras flotaban en el aire como una promesa. Más restaurantes, más oportunidades, más posibilidades de construir algo significativo. ¿Hay algo más?, continuó Walter, sacando su teléfono. Acabo de recibir una llamada del Atlanta Business Journal. Quieren publicar un artículo sobre nuestro innovador enfoque para el desarrollo y la retención del personal. Les mostró el correo electrónico. El asunto decía, de lavaplatos a jefe de cocina, un nuevo modelo para el éxito de los restaurantes. Hayen sintió que se sonrojaba. Quieren entrevistarme. A todos nosotros. La historia que quieren contar trata sobre cómo el carácter y la lealtad importan más que las credenciales. Cómo tratar a los empleados como socios crea mejores negocios y comunidades más fuertes. A través de la puerta trasera de la cocina, Haylен pudo ver el estacionamiento donde Marcus probablemente estaba terminando su turno de noche en la cafetería cerca del campus. Su hermano había sido aceptado en el programa de contabilidad de 4 años de la Universidad Estatal de Georgia. Y por primera vez, Hayen no tendría que elegir entre la educación de Marcus y sus necesidades básicas. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Walter, siguiendo la mirada de Hayen. Dentro de 6 meses, cuando abramos el local de Nashville, necesitaré un subgerente de operaciones. Alguien que entienda nuestra cultura, alguien que pueda capacitar al nuevo personal según nuestros estándares. Miró directamente a Hayen. ¿Crees que a tu hermano le interesaría aprender el negocio de la restauración desde cero? He oído que se le dan bien los números. A Haylен se le hizo un nudo en la garganta por la emoción.
Walter no solo le ofrecía una carrera, le ofrecía un futuro a su familia. El temporizador de la cocina sonó, llamándolos de vuelta a las exigencias inmediatas del servicio. Pero mientras Hayen volvía a inspeccionar los platos y Maike regresaba al comedor, ambos hombres sabían que esto era solo el principio. En la mesa de la esquina, Walter levantó su copa de vino hacia la cocina, y Hayen lo miró a través de la ventanilla. El brindis fue silencioso, pero inconfundible para él. Oportunidades de ver potencial donde otros solo veían problemas y la certeza de que los mejores negocios no se basan en márgenes de ganancia, sino en la disposición de las personas a cuidarse mutuamente. Más tarde, los críticos gastronómicos elogiarían la excepcional atención al detalle y la genuina calidez del servicio de los restaurantes. Los analistas de negocios estudiarían el modelo de desarrollo de empleados de Walter como un caso práctico de crecimiento sostenible. Pero para Hayen, al ver a Marcus entrar por la puerta trasera para su primer día de capacitación, la verdadera medida del éxito fue más simple. Habían construido algo que valía la pena construir juntos.